tratando, al menos tratando de acercarnos a ti, tratando, Señor, de buscarte, tratando de buscar tu favor, tratando, Señor, de vencer, Señor, nuestra vieja carne, Señor, y poder entregarnos, Señor, a tu voluntad, Señor. Gracias por esta bendición. Ayúdanos a no desaprovecharla, que podamos echar mano de la vida eterna, Señor, en esta hora. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Vamos a estar presentando delante del Señor peticiones de oración, acciones de gracias esta mañana. Seguir orando por el hermano David. Sí, vamos a seguir orando por el hermano David Machado, que está por tener su intervención quirúrgica. Señor, te rogamos. Jesucristo, Rey de vida, Señor, tú eres el autor de la vida, el Cordero de Dios. Ponemos en tus manos a nuestro compañero, Señor, inicia al hermano David Machado, Señor Jesucristo, para que tu Espíritu lo ayude. Que tú estés, Señor, encaminando, Señor, los médicos, las enfermeras, Señor, que limpie ese lugar, Señor, donde ellos estén, Señor, para que tú uses los médicos, los cirujanos, Señor, y los ayudantes, para que sea una intervención, Señor, tuya, Señor, que tú mismo, Señor, tu Espíritu lo opere, Señor, a través de esas vidas, Señor. Y de esta manera restaure su vida para hacerte útil, Señor, en tu reino, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor Jesús. Le pido gracias, Señor, porque estamos aquí juntos y que Dios nos cuide en nuestro viaje a Portugal. Gracias que estamos aquí, Señor, juntos, reunidos, que tu Espíritu esté, Señor, paseándose en medio de nosotros, haciendo tu obra en nuestros corazones, que tú puedas ser, Señor, palpado, cuido de visto, Señor, en cada uno de nosotros, y que hagamos que nos lleves, Señor, no solo a Portugal, Señor, sino a todos los lugares donde tú quieres que estemos, Señor, para levantar a ti nuestra mirada, Señor, nuestra vista esté puesta en ti, Señor Jesucristo, en nuestro corazón detrás de ella, Señor. En nombre de Jesús. ¿Alguien más que tenga otra petición? Para que el Señor nos dé un lugar para reunirnos. Amén. Señor, te rogamos esta mañana, escoge para nosotros, escoge un lugar, Señor, escoge un sitio donde tú quieras que estemos, que podamos congregarnos, Abre puertas, Señor. Tu voluntad sea en nuestras vidas, Señor. Milagrosa, Señor. por tu gran Tu voluntad sea en nuestras vidas, misericordia, Señor. concédenos, Señor, un lugar, Oramos, un Señor, sitio donde donde podamos, Señor, alabar tu que nombre, estemos, Señor, Señor, donde podamos levantar una oración de intercesión, sacrificio, Señor, y alabanza a ti, Salvador. Por favor, Señor, por favor. ¿Alguna otra petición? Acción de gracias. Yo quiero pedir por el bumbum que le chocaron y el bumbum se dio muy duro y el síndrome del latigazo y que Dios los ayude. Señor, te pedimos, Señor, que Por esa tu Espíritu familia, esté, Señor. Señor, por esa familia, Señor, ten misericordia. Ayúdale, Señor. Completamente. Sé tu subsanador, Señor. Oh, y provéele de tu Señor, de tu bendición, Espíritu. Oh, provéele de tu Espíritu Santo en su cuerpo para sí, Señor. Sánalos. ¿Alguien más, hermanos? Dar las gracias a Dios por esta semana, porque el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha librado de
del mal. El Señor ha sido bueno con nosotros, estamos hoy aquí reunidos. Porque el Señor cada día obra un milagro en nuestras vidas, así sea pequeño o grande, y nosotros tenemos que tener ese corazón para Él. Gracias. Amén. Señor, te damos Gracias, gracias, Señor, por todo esto. porque esta semana, Señor, tú estuviste con nosotros, Señor. Y a pesar de que somos ciegos y sordos, Señor, para no ver tus cosas, aún así, Señor amado, tú, Señor, nos guardaste, nos libraste de todo mal, Señor. Gracias. Síguenos dando mal, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Glorifica tu nombre. Porque tú Cada vez tienes que con nosotros, Señor. al que haces. Ay, más, Señor. Que podamos ver su rostro y morir a lo que somos. Oh, sí, Señor. Amén, Señor, te lo damos. Sé misericordia. Nuevamente, Que tu Señor, vida que esté me en medio de encuentro nosotros, Señor, que la carne vieja, Señor, vaya viniendo a sus altares, Señor, para que tú sigas tus milagros, por favor. haz tus milagros. ¿Alguna otra petición, hermano? Sí, seguimos pidiendo la oración por Eliú, por sus dientes, que el Señor está haciendo su obra, porque yo me he sorprendido, va, como dice la hermana, va muy rápido y aparte de que el niño pues pocas cosas tiene, ¿verdad? Para los que hemos sido padres sabemos que es un proceso muy fuerte. Gracias. Sí, Señor, te damos gracias por la vida de Cristian. Pedimos, Señor, gracias porque tú lo has estado ayudando. Están saliendo bien. Ayúdale, Señor. Señor, nosotros es tu obra. Sí, gracias, Señor. sabiduría, Tu niño tuyo, Y Señor. haz sabiduría, para que tú que que nos dirijas, que nos digas qué hemos de hacer, Señor. tu nombre precioso. Oh, gracias, Señor. Sea glorificado para siempre. ¿Alguien más que tenga otra petición, acción de gracias? Oh, El gozo en mi ser. Es Cristo, Rey de vida para mí. Rindo ante Él mi todo, es suyo por siempre decidir. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me envíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidir. Cumpliré lo que Él me pida, donde Él me guíe iré. Es el gozo de mi vida, su íntimo amigo seré. Mi ser es Cristo, Rey de vida es para mí. Rindo ante Él mi todo, ser suyo por siempre decidir. Cumpliré lo que Él me pida, donde
misericordia es grande para mí. Pues tú has librado mi alma del cielo, te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del cielo, te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Siempre por Jesucristo, un sacrificio de alabanza, como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Damos siempre a Dios por Jesucristo, un sacrificio de alabanza, como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Damos siempre a Dios por Jesucristo, un sacrificio de alabanza, como fruto de nuestros labios, dando gracias al Señor. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Canta, oh hija de Sión, grita, oh Israel, gózate y alégrate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Jehová ha apartado sus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Levantamos, Señor, nuestra vida, levantamos nuestra voz, levantamos aquí nuestra mirada. Dios maravilloso, poderoso, oh Dios maravilloso, alabanza y alabanza ya. Entregamos nuestras voces aquí, Señor, nuestra lengua. Maravilloso y precioso. Por medio de tu sangre somos salvos, Señor. Por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, para agradecer nuestra gracia.
Aunque tú no lo entiendas, hay como un gran rompecabezas, gigantesco rompecabezas, donde yo hago una obra y cada hombre y cada mujer tiene un lugar en esa obra nueva que estoy preparando para una tierra nueva. Considera esta mañana, porque cada uno de ustedes está invitado. Cada uno de ustedes está invitado, pero es necesario que se rindan a los tratos del Espíritu y que busquen en la soledad a su Dios, para que cada uno ocupe su lugar. Considera pues a partir de hoy, si tú tienes el deseo en tu corazón de ocupar ese lugar, o si serás de aquellos que se apartan. Pero considera, porque tú estás invitado. Cada uno de ustedes, dice el Señor, están invitados a formar parte de esa gran obra, hermosa obra, maravillosa obra que yo quiero hacer en ustedes, dice el Señor. Gracias, Señor. Y acaso haya la vasalla, la vasalla. Oh, ayúdanos, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos a ocupar nuestro lugar. Que podamos echar mano de la vida eterna cada uno de nosotros, Señor. Y que podamos rendirnos a tus tratos, a tu voluntad, Señor. Que no escatimemos esfuerzo, Señor. Que no escatimemos esfuerzo para darnos a ti. Que podamos rendirnos a tus tratos, Espíritu Santo. Por tu amor Oh, incondicional, Señor. Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor.
caminar más cerca de ti, Señor, en pos de ti, amado Redentor. De la estrechez de nuestro yo.
fortaleza. Para que dejemos a un lado creer que tenemos algo que vale la pena en nosotros mismos, Señor Jesucristo. Danos en esta mañana un oído para escuchar la voz que viene de tu Espíritu. Discernimiento para discernir, Señor, cuál es tu palabra también. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga, hermanos. Abran sus Biblias si tienen disponibilidad en el capítulo 11 del libro de Lucas, por favor. Y en el primer versículo dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Yo me imagino que algo pasaba cuando el Señor oraba, porque ahí dice que el Señor estaba orando y después vino alguien y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Eso es una oración que yo pienso que debemos tener todos. Que el Señor nos enseñe a orar. Porque es obvio que los discípulos, después de estar con Él un tiempo, no sabían cómo orar, efectivamente. Porque les faltaba. Es una oración que, digamos, es una oración para que la oración sea escuchada por Dios. La oración en este contexto es respondida. Y creo que el Señor también quiere responderla en nuestras vidas. La Biblia nos muestra cómo el Señor contesta esa oración, pero hoy tal vez vamos a enfocarnos un poco más en el por qué es importante tener esa oración. ¿Por qué queremos que el Señor nos enseñe a orar? Si vamos al versículo 5 y saltamos la oración modelo, en alguna otra ocasión también podremos verlo, pero si vamos al versículo 5, dice el Señor: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La respuesta principal a la oración es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nos da esa respuesta. Y la respuesta no siempre es lo que nosotros pensamos que es. Porque ese es como que el conflicto que tenemos como humanos, ¿verdad? Decimos: ay, el Señor no ha respondido a esta oración. O sea, el Señor no ha respondido a la oración. No, el Señor no ha respondido en congruencia a lo que nosotros pensamos que es la respuesta. Entonces el Señor está aquí diciendo que la respuesta, una respuesta a la oración, es el Espíritu de Dios. Vayamos a Apocalipsis 8:4 para ver un concepto con el cual se compara la oración. Apocalipsis 8:4. Dice: y la mano del ángel subió a la presencia de Dios,
y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esa es otra versión. Voy a leer la Reina Valera ahora. 8:4 de Apocalipsis. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sí, es lo mismo. Ese incienso se dedica mucho tiempo en el Pentateuco a hablar acerca del incienso y cómo se ofrecía. Pero solo quiero ver una escena. Y la escena se encuentra en el libro de Levítico 16, ya sabiendo que el incienso simboliza las oraciones. Vayamos a Levítico 16. Penúltimo libro el antepenúltimo libro del Pentateuco. Levítico 16, versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, es el día de la expiación, la fiesta del día de la expiación, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Entonces, aquí dice que era necesario que ese incienso cubriera todo lo que estaba en el tabernáculo para que ese sacerdote no muriera. Y en este tiempo, bueno, siempre, ¿verdad? Pero en este tiempo también el Señor nos da eso como una sombra de que tal vez si no llenamos nuestra vida de ese incienso, podemos morir o podemos sufrir algún daño, ¿verdad? Porque si estamos buscando la presencia del Señor, estamos tratando de acercarnos al arca, lo hacemos de una forma que no es correcta o lo hacemos de una forma que no es conforme a su modelo, podemos recibir del Señor su presencia, digamos, sin la preparación correcta. Tenemos que aprender a orar efectivamente. Y los salmistas en muchos versos, y vamos a ver solo 3, dicen, Señor, escucha mi oración. Eso es una oración que se repite vez tras vez. En el Salmo 102, si quieren ir ahí, el Salmo 102, versículo 1, dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Si hubiera sido tan fácil como, digamos, expresar algo al Señor sin buscar su espíritu, no sería tanta la insistencia de los salmistas de buscar que el Señor escuche esa voz, que el Señor reciba ese clamor delante de su presencia. En el capítulo 55 de Salmos dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Imagínense si eso era David y los salmistas que pedían eso. Nosotros nos desinflamos. Esa era gente que tenían al Señor muy cerca de sí. Tenían al Señor que les daba respuestas grandes, ¿verdad? De grandes batallas, de grandes guerras, de miles de vidas y de almas salvadas y derrotadas por la voz del Señor en esos corazones. Nosotros también estamos llamados a recibir también esa palabra, pero tenemos que tener la conciencia de que es algo que tenemos que recibir de Él. El Señor tiene que enseñarnos a orar, el Señor tiene que enseñarnos cuál es el modelo. En el Salmo 143:1 dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Si Él nos escucha, es seguro que nos va a responder. Es como que la clave, o sea, es como que no es solamente, digamos, que oremos de la forma correcta porque Él quiere escuchar algo específico. Pero nosotros vivimos en un mundo terrenal y para nosotros acceder a la presencia de Dios tiene que ser por medio del Espíritu. Nosotros como humanos no podemos tener una comunión con Dios por nuestro corazón caído, ¿verdad? Antes sí, antes del Edén, pues el Señor se paseaba y le hablaba a Adán y Adán le respondía. Pero cuando caímos, necesitamos hacerlo a través del Espíritu. Entonces, si yo digo algo
Lo digo al aire, si lo digo con mis propias palabras, sin el Espíritu de Dios. Entonces, si buscamos hacerlo a través del Espíritu y Él nos escucha, Él seguramente nos responderá. Vayamos a 1 de Juan 5:14, que es muy conocido, que también es utilizado para enseñar erróneamente que el Señor va a responder lo que nosotros pidamos y punto. Pero hay una fórmula, algo específico ahí que nos muestra cuál es la razón por la cual el Señor contesta. 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5. En el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, es interesante, ¿no? Es como que, sí, el Señor me va a responder si yo le pido algo a Él, todo lo que le pidamos a Él. Sí, todo lo que le pidamos conforme a su voluntad. Todo lo que llegue a su presencia por medio de ese incienso. Todo lo que llegue a su presencia por medio de ese Espíritu. Y esa es la respuesta que el Señor le da a sus discípulos con la oración modelo, que después más adelante podremos ver. Vemos que es una serie de requisitos que tienen que cumplirse para que la oración sea contestada. Vayamos a Apocalipsis 8:3, que es el versículo antes del que leímos. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando leía esto, porque hemos visto en estos tiempos, bueno, yo digo en estos tiempos, pero también creo que es a medida que uno va creciendo y se va adentrando más en la vida real, digamos, porque cuando uno es joven uno como que tiene una nebulosa de falta de sabiduría. Dice el versículo 3: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y yo pienso eso es como que los incensarios ya tenían incienso, ya había gente que estaba ofreciendo oraciones, ¿verdad? Pero el Señor manda a ese ángel a que añada más incienso. O sea que el Señor está buscando quien, como dice ese salmo, buscando quien busque a Dios, ¿verdad? Hay un espíritu que está buscando a ver en qué lugares. Ahí, mira, en Valladolid se están juntando unos hermanos. Como escuchábamos la palabra de hoy, no sabemos para qué el Señor nos puso aquí. No sabemos, el Señor tal vez nos puso a nosotros aquí para salvar un alma, para salvar a dos, para dar una palabra a alguien en un momento específico. Dice aquí que se le añade más incienso a esos incensarios de los santos, a ese incienso que tienen los santos. Y cuando el Señor dé esa palabra, para que nosotros podamos recibir ese incienso extra, ya tenemos que tener algo, algún fuego subiendo delante de su presencia. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17, es un versículo súper corto que dice: orad sin cesar. Y yo muchas veces me acuerdo de ese versículo: orad sin cesar, orad sin cesar. Y realmente llega un momento donde uno empieza a orar por todo. Yo a veces tengo como que, le he dicho a mi esposa, yo tengo como que ese balance, como que yo quiero llegar a ese balance. ¿Por qué sí puedo molestar al Señor y por qué no? O sea, como que uno a veces ya llega a un punto donde uno ora por todo. O sea, yo en el trabajo, yo voy a tener una reunión con un cliente, y yo a veces digo como que ¿será eso algo digno para traer delante de Él? Pero realmente lo que pasa es que nosotros pensamos que Dios es como nosotros, que Dios se ocupa, que nosotros distraemos, realmente no es así. Él tiene una capacidad, obviamente, en otra dimensión, y nosotros sí debemos de tener un corazón de orar sin cesar. Tal vez algo que es trivial, algo que es del día a día, algo que no es tan importante para nosotros, es algo en que el Señor quiera manifestarse, algo en el que el Señor quiere mostrar su poder para nosotros y darnos su palabra. Y de la misma forma, otra cosa que yo también he visto es que asimismo de repente empieza uno a ver cómo el Señor le habla sin palabras. O sea, como que a veces uno recibe algo, y uno como que se da cuenta de algo que uno se da cuenta que no es normal, no es como que algo que uno se dio cuenta por eso. Uno volteó para un lugar y vio algo que le llamó la atención,
es ese mismo corazón de estar buscando al Señor y de estar orando y buscando su dirección. Vayamos a Job 6:25. En Job 6:25 dice: cuán eficaces son las palabras rectas. Y se recuerda de ese capítulo, esa escena en el libro de Mateo, cuando la mujer sirofenicia le dijo al Señor unas palabras específicas que hicieron que el Señor se detenga y le conceda lo que ella quería. ¿Se recuerdan de eso? En el Mateo 15 dice que la mujer necesitaba un milagro del Señor y ella dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y eso fue un impacto. Y eso era el Señor en la tierra, ¿verdad? Eso era como que a uno le pasa eso, ¿verdad? Una vez está alguien pidiendo en la calle y a veces uno tal vez no se inclina a dar o algo así, pero algo pasa que uno dice: ay, déjame darle, ¿verdad? O uno está en un lugar y algo pasa, alguna palabra se dice y uno dice: wow, eso mismo pasa en la esfera espiritual. El Señor está en su trono y de repente hay alguna palabra que el Señor pone en nuestro corazón que llega a Él. Que llega, y cuando llega a Él, obviamente que el Señor va a responder esa palabra. Dice Oseas 14:2: llevad con vosotros palabras de súplica. Llevad con vosotros palabras de súplica. Salmo 62:8 dice: esperad en Él todo tiempo, derramad delante de Él vuestro corazón. Eso es algo que nos diferencia a nosotros de las personas del mundo. La gente del mundo dice: ay, qué suerte tengo. Y hay ciertas cosas que la gente del mundo dice que yo como que tengo mucho cuidado de no caer en eso. Ay, tú sí tienes suerte. Eso es echar por tierra muchas cosas. No digo que uno no lo diga un día, porque la Biblia también habla de la suerte, y la Biblia dice que la suerte se echa sobre el regazo y que el Señor no es tan, digamos, tan así, pero uno tiene que tener una conciencia de que vivimos en un mundo espiritual, de que el Señor nos responde en las oraciones, de que nosotros pedimos y el Señor nos da. Yo tuve una experiencia que les voy a contar. Ahora cuando venía de algunas personas ya saben. Ahora cuando venía de Estados Unidos, hay un concepto geográfico interesante. No sé si todos lo entiendan, pero yo solo voy a explicar como quiero. Que se llama el Gran Círculo. La ruta del Gran Círculo. Y si no se llama así en español, me perdonan y lo buscan después. Que es la distancia más cercana que hay entre dos puntos en la Tierra. Como la Tierra es un globo, hay una ruta que es la más cercana entre los dos. Y a veces no es muy intuitivo, porque si tú tienes el globo así, y tú dices: voy a ir desde aquí, desde California hasta España, uno hace la línea recta y uno piensa que esa es la línea más recta, pero esa no es la línea más recta, porque la Tierra es más ancha en el Ecuador. Entonces una ruta, si uno se va desde aquí hasta Estados Unidos, prácticamente uno pasa por el círculo polar ártico. Así, o sea, el avión en vez de despegar así, despega para arriba. Y cuando venía de regreso a Londres, iba a hacer escala en Londres para regresar a Portugal en la semana pasada, yo estaba en el avión y yo siempre pido pasillo cuando es un vuelo largo, porque así me puedo parar. A mí no me importa tanto que la persona de al lado me pida permiso para levantarme, me parece más incómodo para mí pedirle permiso a la persona que se levanta. Entonces yo casi siempre pido pasillo, y yo creo que de todas las veces que he viajado he pedido pasillo últimamente. Entonces, o sea, siempre pido pasillo. Y ahora que venía de regreso, yo dije: déjame pedir ventana, porque tal vez en la ventana me puedo recostar para dormir. Y lo cambié. Me subo a mi avión tranquilamente. El vuelo duraba como 10 horas, 9 horas y media. Y ya, vamos en el camino y todo. A todo esto, hace aproximadamente 25 años. 25 años, déjame pensar, para no comprometerme con mi edad. Más o menos. Tal vez 20 años. Yo recuerdo el momento exacto en donde yo vi un documental que hablaba de las auroras boreales. Y yo vi ese documental la primera vez que yo había jamás visto eso. Antes no era como que el internet, ahora en el internet salen artículos y uno sabe de más, que debiera saber menos. Pero bueno, es otro tema. Y yo vi que esas auroras boreales, yo estaba en México. Fuimos a México una vez de vacaciones. Y eso me quedó tan impactado. Yo me acuerdo como el impacto que me hizo eso en mi mente. Yo era
adolescente, tal vez tenía 12 años. Y yo me acuerdo que esa noche yo le pedí al Señor, Señor, un día quiero que me lleves a ver esas auroras boreales. Pero imagínate, o sea, eso es una cosa que se ve en Islandia, en Alaska, en Noruega, o sea, esos son países donde tú no vas para allá. Entonces ya, yo me acuerdo que yo hice esa oración y me acuerdo de esa oración y eso, mi vida ya avanzó. Cuando me hice grande, cuando me hice mayor, como dicen los españoles, teníamos ese anhelo de ir, queríamos ir a ver las auroras boreales, algún día un viaje, pero esos son viajes sumamente caros, muy difíciles. Y después nos pusimos a averiguar, mi esposa y yo, que no importa que tú hagas todo el gasto, no importa, no tienes garantía de verlas. O sea, hay gente que ha gastado miles de euros, se quedan en esos hoteles que son carísimos y no hay, no sé. Bueno, entonces ya ustedes saben cómo va, pero olvídense de esa parte. Entonces voy en el avión y yo estoy durmiendo. O sea, yo estoy durmiendo, así, durmiendo. No dices que dormitando, no. Y en eso yo siento que la pasajera que está para acá cruza la mano y me cierra la ventana. Y yo hago así, y me dice, ay, es que ahorita va a amanecer. Y yo, sí, está bien, perfecto. No hay nada que ver porque para allá no se ve nada de noche. Y yo sigo durmiendo. Y yo estoy así durmiendo. Y ¡pa! Abrí los ojos. Y ¡pa! Abrí la ventana. O sea, es una combinación de eventos que yo no iba a hacer. No lo iba a hacer. Y después les voy a mandar las fotos. Y había un espectáculo. Pero, o sea, era una cosa increíble. No era disque una luz, no, era tal como se ve en esos videos. Que, o sea, yo hasta hay una cosa que yo no me gusta mucho hacer. Cuando yo tengo el deseo de ir a algún lugar, como que no averiguo mucho. Porque yo siento que me quita ese factor sorpresa. Y precisamente yo siempre tenía la curiosidad de ver si se movían así, porque ustedes han visto esos videos como se mueven. Yo no sabía si era un timelapse, o sea que se adelantaba, o si verdaderamente se movían. Y como que no quería nunca averiguar eso, porque yo quería ver eso. Y efectivamente, se mueven así mismo como están los videos. Hay algunos que son muy rápidos, ¿verdad? Si se mueven muy rápido, sí es un timelapse, pero si no, no. Y eso era increíble. ¿Y qué es eso? Eso es una trivialidad, eso no es nada, o sea, eso no es tan importante. Pero para mí es importante porque muestra una respuesta a una oración y yo sé que Él es real. O sea, porque eso era imposible que pasara si no fuera dirigido de esa forma. Y se cumplió 20 años después. Y amarrado a eso, otro concepto también que hemos aprendido es que el Señor le toma tiempo. Toma tiempo. Porque ahora mismo que ya recibí esa respuesta, ¿qué hubiera importado que me hubiera dicho el Señor, te vas mañana y lo ves ese mismo día? A verlo ahora, ya lo vi. O sea, esa distancia de tiempo que hay entre la petición y el cumplimiento se vuelve nada cuando se obtiene esa promesa, ¿verdad? Entonces la desesperación viene en el lugar del medio, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener esa realización en nuestra mente. ¿Y qué si a lo mejor no hubiera muerto y no lo hubiera visto? Lo hubiera visto después cuando me muera. Después de muerto, después de resucitado, o a lo mejor no. Tenemos que tener ese entendimiento de que la respuesta del Señor va a llegar si es su voluntad. Independientemente del tiempo que pase, como sea, no tenemos que forzar. Yo antes vivía forzando cosas, después aprendí que no hay que forzarla. No tiene que forzarla. Yo antes vivía tratando de ver cómo era que yo me iba a ir de viaje, con el trabajo, forzándolo, y ahora es al revés. Prácticamente mejor que no me llamen, porque hay un tiempo para todo. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa expectativa de que, ok, el Señor me va a conceder eso si es su voluntad. Y yo sabía que Él me lo iba a conceder. Ya yo no oraba más, jamás volví a orar por eso, jamás. Porque yo sabía que Él me lo iba a conceder. En algún momento yo le decía a mi esposa, yo sé que lo voy a ver. Literalmente le decía así mismo. Y a veces hablaba, y decía, yo me acuerdo, y yo le decía a ella, yo me acuerdo que yo había orado por eso. Y eso es una de las decenas de cosas que yo recuerdo específicamente haber pedido. Uno, como decía el hermano Marvin, siempre yo me llamaba la atención cuando era niño, ¿por qué es que el hermano Marvin dice, yo recuerdo el lugar donde estaba parado? Porque cuando pasan esas cosas, tú te recuerdas de eso. Tú te recuerdas hasta a veces el olor del ambiente, porque es como un momento en el que el Señor te está diciendo, ok, tú aquí hiciste esto, ya yo escuché eso, ahora vamos a esperar el cumplimiento. ¿No? Entonces les quería contar ese testimonio, hermanos. Y también me daba como un poco de tristeza porque no había nadie más conmigo. O sea, cuánto más hubiera anhelado para que hubiera más personas conmigo. Pero eso es algo que el Señor me dio a mí, ¿verdad? Y como les dije, es una trivialidad, no es tan importante, pero muestra que hay otras cosas que están pendientes que el Señor las va a cumplir si Él quiere, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener esa confianza. Y si no tenemos la confianza de que nos ha escuchado, entonces busquemos cuál sí sea su palabra. Yo a veces también he pensado,
Oye, a veces que nosotros oramos, ay, esta persona está enferma, Señor, sánala. Y si no la quieres sanar, dale gracias a su familia. Y si no, pues llévatela. Y si no, no, yo creo que no es así. O sea, a veces no tenemos la dirección exacta. Pero el Señor sí quiere decirnos qué es lo que quiere hacer con esa persona. El Señor sí nos quiere decir, yo quiero sanar. Entonces, ora para que se sane. Y si no sabemos por qué, entonces la oración muchas veces es buscar cuál es la voluntad del Señor para orar por eso, para poder obtenerla. A veces somos muy genéricos, ay Señor, ayúdanos por todo, ya salí de eso, pero tenemos que ser un poquito más específicos y precisos para que el Señor nos dé la palabra que verdaderamente va a ser respondida. Y hay algunas otras razones por las cuales necesitamos orar. Necesitamos orar simplemente también porque la oración atrae la presencia del Señor. Muchas veces que uno ha tenido encuentros con el Señor han sido en base a la oración. Y si eso es así, entonces hay que hacerlo más. Si eso es así, hay que practicarlo más. Y los que hemos tenido encuentros con el Señor sabemos que es una palabra la que trae la presencia del Señor. No importa que usted haya pasado un tiempo orando, cuando dices eso específico, que es lo que el Señor está esperando que tú digas, ahí es cuando su palabra desciende. Entonces, en vez de pasar más tiempo en una oración aburrida, podemos pasar más tiempo en una oración que sea inspirada por el Señor. Dice Isaías 55:10, vayamos ahí tal vez el último versículo que veamos. Isaías 55, versículo 10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios les bendiga. No voy a decir nada, solamente le voy a invitar a que estemos de pie y hagamos una oración. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta hora por el mensaje que has traído a nuestros corazones. Gracias por tus palabras de vida. Te rogamos que nos des la gracia, Señor, de entrar en la oración que tu Espíritu quiere hacer, Señor, a través de nosotros, que podamos rendirnos a tu voluntad, a tus tratos, Señor, y que te busquemos en la soledad, en lo secreto, Señor, que podamos tener ese tiempo de oración, en el lugar secreto, como tú, Señor, nos invitas, a hacer. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos.